gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fit Guzmán, deseándoles cámara un excelente día, por que se encuentran todos muy pero que muy bien. Estoy aquí para traerles un nuevo video de su fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle a la campanita de notificaciones y el link de los fanfics está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos del video. Adiós, buen día, buena tarde, buenas noches. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Fox y Nicolás. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Enlote con sistema Harry Potter autor. Smiley 29. Capítulo 471. La manifestación de Morgoth. El que se había colado en los salones de mandos fue Morgoth. Tras escapar del vacío y regresar a Arda, no se había anunciado. No había hecho ningún movimiento hacia un conflicto abierto. En cambio, vino en silencio, moviéndose en sombra hasta Valinor, y allí se disfrazó de elfo común y se instaló en la ciudad de Valmar, observando y escuchando. Su disfraz era extraordinario. No solo los elfos a su alrededor no detectaron nada extraño, sino que ni siquiera los propios Valar notaron irregularidades. Permaneció oculto en Valmar, reuniendo información poco a poco, paciente de una manera que no era como el Morgoth que el mundo había conocido. Su paciencia no era injustificada. Poco después de llegar, vio a los dos árboles de Valinor de pie fuera de la puerta occidental de la ciudad, vivos y restaurados. Sabía lo que eso significaba. Él mismo había destruido esos árboles, y ahora Silas los había traído de vuelta usando la manipulación del tiempo. Mientras Morgoth recopilaba en silencio el relato completo de lo que Silas había hecho, incluida la derrota de Ungoliant, se volvió aún más cauteloso, hundiéndose aún más en el ocultamiento y esperando. La creación del inframundo fue lo que finalmente le dio su apertura. Se disfrazó de alma recién invocada de un mortal muerto de la Tierra Media y se unió a la procesión de los muertos que avanzaba por el camino hacia los salones de mandos. La luz divina dentro de los salones iluminaba la verdadera naturaleza de cada alma que pasaba, pero el disfraz de Morgoth resistía incluso ese escrutinio. Aprobó el examen con una identidad limpia e inocente, se movió por los pasillos sin ser desafiado y se dirigió sin dificultad a la puerta del dolor. Los salones de mando servían solo como punto de paso para las almas de los hombres. Los que fueron encontrados inocentes pasaron directamente por la puerta del dolor, dejando Arda atrás hacia cualquier tierra desconocida del destino que se encontrara más allá. La puerta solo aceptaba almas humanas. Ni siquiera los Valar podían atravesarlo, y ninguna fuerza conocida por Arda podía romper esa restricción. Los ojos de Morgoth no mostraban preocupación. Solo una confianza absoluta. Caminó hacia la puerta del dolor, dejó caer su disfraz y abrió la mano. En su palma descansaba un alma humana, pero diferente a cualquier otra en ese lugar. Sus ojos estaban vacíos, drenados de toda conciencia, todo su ser manchado de oscuridad e irradiando un leve mal que se había convertido en parte de su sustancia. Era un alma que Morgoth había dedicado bastante tiempo refinando y refabricando. Ya no era una persona. Era una marioneta. Lo miró sin expresión y lo destrozó. De los fragmentos, extrajo una fragmenta de su propia alma y la presionó contra los restos, luego moldeó los fragmentos en un todo. Lo que se reformó en su palma fue un alma humana completa e intachable, indistinguible de cualquier muerto inocente. Pero sus ojos ya no estaban vacíos. Estaban vivos, agudos y llenos de la misma fría malevolencia que vivía tras la mirada de Morgoth. «¿Sabes lo que hay que hacer?», dijo Morgoth. El alma en su palma sonrió, fácil y oscura. «Por supuesto, mi yo original. Encontraré la tierra del destino y me apoderaré de la llama secreta». Se lanzó desde su palma, se lanzó hacia la puerta del dolor y desapareció a través del límite brillante sin frenar. Morgoth sintió la conexión en el momento en que se rompió. En el instante en que su clon de alma cruzó la puerta, el vínculo entre ellos se rompió limpio, como si ese fragmento de sí mismo hubiera dejado de existir por completo. Se quedó quieto un momento, mirando el lugar donde había ido. Se había preparado para esto. No creía que el alma hubiera sido realmente destruida. Algo al otro lado, un poder mayor que cualquier cosa en Arda, simplemente había tragado la conexión por completo. Eso era de esperar. Echó la cabeza hacia atrás y miró el vacío sobre él, una sonrisa fría formándose en su rostro.
¿Crees que esconder la llama secreta entre esas miserables y humildes almas humanas me impedirá encontrar la interrogación de cierre? No pronunció el nombre de Ilúvatar en voz alta. Temía que nombrarlo llamara su atención y destapara el plan antes de que pudiera dar frutos. Entonces un humo oscuro comenzó a salir del cuerpo de Morgoth en grandes corrientes turbulentas, y de ese humo salió alma tras alma tras alma, decenas de miles de ellas, cada una idéntica en forma al títere que acababa de enviar. Estas eran las almas de vidas que Sauron había sacrificado a Morgoth en un ritual oscuro, devoradas y absorbidas por él durante largas eras, ahora extraídas de él y tomando fiel. El ceño de Morgoth se frunció ligeramente. Fragmentó cientos de miles de fragmentos de su propia alma y presionó uno en cada una de esas formas humanas huecas, convirtiéndolas en sus clones. El coste era visible. Su aura se desestabilizó, su poder disminuyó notablemente. La escala de autofragmentación necesaria para esto no era trivial, ni siquiera para él. Había decidido que valía la pena. Con un solo gesto, los envió a todos a través de la puerta del dolor. Uno a uno cruzaron la frontera. Uno a uno las conexiones se rompieron, cada clon desapareciendo más allá de la puerta en el silencio, sin dejar rastro que Morgoth pudiera sentir o seguir. No le molestó. Ahora era paciente de una manera que no había tenido en los primeros tiempos, y se preparó para esperar. Así que esperó en silencio. Pasó el tiempo. El inframundo completó su sincronización con el resto de Arda, y la reunión de Valar comenzó a regresar hacia Valinor. La expresión de Morgoth no cambió. No mostró ninguna preocupación por ser encontrado. Entonces sus ojos se agudizaron y fijó la vista en la puerta del dolor. La puerta, que había permanecido perfectamente inmóvil e impasible a través de todo, empezó a ondular. Tras su superficie brillante, similar a Mercurio, las perturbaciones se movían y crecían, como si algo al otro lado presionara contra el límite, intentando atravesar desde más allá. Los ojos de Morgoth se iluminaron. Sin dudarlo ni un segundo, desató toda la fuerza de su poder contra la puerta del dolor. El ataque fue ensordecedor. El impacto fue catastrófico. Los antiguos muros de los salones de mandos, construidos para perdurar más allá de cualquier época, se rompieron bajo su fuerza, derrumbándose y arrasando hasta el suelo. Al mismo tiempo, a lo lejos, Mandos lo sintió. Su expresión cambió por completo. Se giró hacia Valinor con una urgencia repentina. Algo va mal. Los Ayes están bajo ataque. No terminó las palabras antes de que ya se estuviera moviendo, teletransportándose hacia Valinor de inmediato. Los otros Valar se miraron entre sí, la inquietud se extendía visiblemente por sus rostros. Todos habían sentido la onda expansiva de ese poder extendiéndose por todo el mundo. La expresión de Manu se enfrió. Su voz bajó. Ese es Morgoth. Ha roto sus cadenas y ha regresado. Como hermano de Morgoth, Manu conocía ese poder con total certeza, lo reconocía como se reconoce una voz escuchada desde antes de que se contara el tiempo. Los otros Valar le oyeron y sus rostros se volvieron graves. Entendían lo que representaba a Morgoth mejor que nadie. La única razón por la que le habían derrotado antes era que Morgoth, en su hambre de dominarlo todo, había extendido su poder por el mundo de tal manera que se debilitó en el intento. Ahora había regresado del vacío con ese poder restaurado, quizás incluso mayor que antes. El peso de eso cayó sobre todos ellos. Manu se volvió directamente hacia Silas. Silas, ni siquiera a toda velocidad no podemos detener a Morgoth a tiempo. Solo tu poder sobre el tiempo puede cambiar esto. Te pido, por favor, que pares. Lo entiendo, dijo Silas. La situación no necesitaba más explicación. Se adentraba en la corriente del tiempo y se adentraba en el río del tiempo, avanzando rápidamente río arriba, con la intención de retroceder lo suficiente para cortar el problema de raíz antes de que el plan de Morgoth pudiera desplegarse. Pero un latido después, el río se agitó. Algo atrapó la corriente a su alrededor y lo expulsó con fuerza, sacándole del flujo y sumiéndolo directamente al momento presente, justo en el momento en que Morgoth estaba asaltando la puerta del dolor. Morgoth miró la expresión de sorpresa de Silas y esbozó una sonrisa lenta y desdeñosa. ¿No te lo advertí? Puedo recurrir a una parte de cada ley y poder que exista en este mundo. Dejó que eso cayera. Tu poder sobre el tiempo no es una excepción. Esta era la naturaleza singular de Morgoth como el ser más poderoso que Ilúvatar había creado jamás. Otros seres tenían autoridades específicas que les eran concedidas. Morgoth tenía algo más amplio y extraño. El derecho a acceder a cualquier ley, cualquier poder, cualquier fuerza que operara en el mundo, y tomar una parte de ella para su propio uso.
La única excepción era la llama secreta del propio Ilúvatar, ese poder que no pertenecía a ninguna cosa creada y que no podía ser tomado prestado ni robado. Todo lo demás estaba disponible para él. Y, lo más importante, ni siquiera el ser que poseía un poder particular podía revocar su derecho a usar una parte de él. Esa era la naturaleza de lo que Ilúvatar le había dado al crearlo. Una autoridad que no podía ser arrebatada, un favoritismo escrito en los cimientos de su existencia. Así que cuando Silas entró en el río del tiempo, Morgoth lo sintió de inmediato, buscó esa misma corriente y usó lo justo de su poder para impedir que Silas viajara más atrás en el pasado. Comentario 1. Votar 1 restantes capítulo 472. Espacio. Morgoth no le dio tiempo a Silas para actuar. Lanzó toda su fuerza contra la puerta del dolor sin pausa, presionando el asalto desde fuera mientras sus clones de alma la empujaban desde dentro. La superficie interior de la puerta tembló sin detenerse. Las paredes del límite parpadeaban entre la visibilidad, amenazando con desmoronarse por completo. La devastación se extendió hacia afuera. Las ondas expansivas del ataque de Morgoth redujeron los salones de mandos a escombros. Los antiguos muros cayeron. Los tapices que Vair había pasado todas las eras tejiendo en el mundo, cada momento de la historia preservado en hilo y color, fueron borrados en un instante. Silas no intentó salvar los salones. No se movió para detener a Morgoth directamente. Usó su poder sobre el tiempo para un solo propósito: envolver las incontables almas de elfos, hombres y enanos en un espacio temporal separado, protegiéndolos de la aniquilación mientras todo a su alrededor se desmoronaba. Morgoth, mientras tanto, se movía a través del río del tiempo como una criatura nacida para él. No podía igualar a Silas como su amo, pero no lo necesitaba. Era fluido y esquivo, deslizándose por la corriente con precisión astuta, esquivando cada intento de Silas de usar el tiempo como arma contra él, convirtiendo el río en un laberinto en lugar de un campo de batalla. Y cuanto más miraba Silas a Morgoth, más frío sentía. Este no era el Morgoth que había vislumbrado una vez antes en el río del tiempo. Ese ser había sido vasto y terrible. Esta vez fue algo más que eso. Se había vuelto más fuerte incluso que un Goliat en su momento más aguzado y monstruoso, más fuerte que cualquier cosa que Silas hubiera medido frente al límite superior de lo que el poder en Arda podía significar. Cada fuerza de la naturaleza, cada ley del mundo, se manifestaban en él simultáneamente. La furia elemental pura de su antigua fuerza, la luz de Barda que brillaba en él con una intensidad que hacía imposible mirarle y ver a un señor oscuro caído, la capacidad de remodelar la materia según su voluntad. Llevaba todos los poderes del mundo a la vez, como si fueran suyos por derecho de nacimiento. Silas no dudó. Lanzó una barrera temporal alrededor de las almas que había estado protegiendo, las selló en un espacio temporal separado fuera del alcance de la batalla, y luego se volvió para enfrentarse directamente a Morgoth por primera vez. Extendió la mano y detuvo el tiempo en el espacio circundante, luego usó la quietud para cerrar la distancia al instante, golpeando a Morgoth con toda su fuerza. Su movimiento era complejo, no solo cruzando el espacio sino entrelazándose en el tiempo simultáneamente, atacando desde varios momentos a la vez. Morgoth apenas se detuvo. Una onda de energía temporal se extendió por su cuerpo y rompió el sello temporal desde dentro, restaurando su libertad en un instante. Luego, en lugar de esquivar el ataque que se le abalanzaba, sonrió, y el espacio a su alrededor se rompió como un espejo roto y se solidificó en algo tangible y deliberado. La tormenta temporal de Silas golpeó la barrera espacial y desapareció. Sin impacto. Sin retroceso. La barrera lo absorbió por completo, engullendo la fuerza sin reacción. Silas se apartó de inmediato, envolviéndose en capas de tiempo. Su expresión había cambiado. Potencia espacial. Incluso en las profundidades del vacío, entre todas las órdenes de seres que había encontrado allí, ninguno ejercía autoridad sobre el espacio mismo. El señor de ese reino mandaba el aire y el viento, el cielo y sus extensiones, pero el espacio, como ley fundamental, no había pertenecido a nadie. Nunca imaginó que Morgoth sería quien lo reclamara. Morgoth se tomó su tiempo disfrutando de la expresión en el rostro de Silas. Te lo debo a ti por la inspiración, dijo, con la satisfacción clara en su voz. Después de la guerra de la ira, tras mi derrota y expulsión, pasé mucho tiempo entendiendo que había salido mal. Luego aprendí sobre ti. Sobre tu poder sobre el tiempo. Y pensé, si un solo ser puede reclamar dominio sobre algo tan fundamental como el tiempo, ¿qué me impide avanzar? Ya tenía acceso a todas las grandes y omnipresentes fuerzas del mundo excepto al tiempo mismo.
Así que, ¿por qué no tomar lo único que subyace a todo esto? Abrió ligeramente las manos. Espacio. La base sobre la que descansa toda Arda. Incluso tu tiempo requiere espacio para manifestarse. Una vez que tenga autoridad sobre el espacio, puedo atraer el tiempo hacia mi dominio también, junto con aire, agua, naturaleza, materia, muerte, todos los poderes y leyes que existen. Todo en uno solo. Todo es mío. Sus ojos se iluminaron con algo que había ido más allá de la ambición hacia una especie de certeza extática. Y una vez que obtenga la llama secreta, crearé un mundo completamente mío. Una vida completamente mía. Seré un segundo Dios creador. Todo se moverá según mi voluntad. Silas se quedó muy quieto un momento. La magnitud era realmente asombrosa. Morgoth no estaba simplemente planeando una conquista. Planeaba convertirse en Ilúvatar. Reunir todas las leyes de la existencia en sí mismo, reclamar la llama secreta como la pieza final y rehacer la creación desde el principio con él mismo en el centro. Silas nunca había concebido una ambición de esa magnitud. Se sorprendió preguntándose, con una extraña y desconcertante, ¿qué habría estado pensando Ilúvatar cuando creó a este ser, un ser que ahora solo carecía de la llama secreta para ser, en todos los sentidos prácticos, omnipotente? No había más tiempo para reflexionar. Morgoth liberó su poder espacial hacia afuera, y el espacio alrededor de Silas comenzó a empujarle hacia atrás, comprimiéndose y aplastando desde todas direcciones a la vez. Silas movió a diferentes puntos en el tiempo y el espacio para evitarlo, atravesando las capas de la existencia para mantenerse por delante de la presión. Pero no importaba a qué punto se moviera. La voluntad de Morgoth estaba entrelazada en todo ello. En cada tiempo y en cada espacio, el mundo mismo se volvía en su contra, cada capa repeliendo y atacando, trabajando juntos para atraparlo dentro de un vórtice en colapso de espacio destrozado. Silas no entró en pánico. Abrió toda la fuerza de su habilidad de inversión temporal y contraatacó, inundando el espacio circundante con tiempo invertido, desmantelando el asalto espacial de Morgoth al desenredar los mismos momentos en que tomó Fir. Por un instante suspendido, las dos fuerzas se encontraron en las ruinas de los salones de mandos, y luego la colisión estalló hacia afuera. La turbulencia temporal y las tormentas espaciales arrasaban el paisaje simultáneamente, alimentándose y amplificando a la otra. El mar fue consumido por el colapso del espacio, montañas y tierra desintegrándose en materia prima. La devastación se extendió en patrones distintos y terribles por toda la región circundante. En una zona, el tiempo atrapado en un bucle continuo, las plantas ciclando sin fin entre semilla, árbol imponente y semilla de nuevo. En otro, el tiempo corría en reversa, desenredando todo lo que había dentro. Un tramo de tierra fue retrocedido tan atrás que se convirtió en el vacío primordial de la propia creación, vacío de toda vida e historia. Cualquier espíritu vivo que entrara en ella sería instantáneamente revertido al momento antes de su nacimiento, borrado de la existencia como si nunca hubiera existido. Otra zona se desplazó en dirección contraria, el tiempo acelerándose hacia el crepúsculo del mundo, la era final en la que todas las cosas regresan al vacío. Incluso los seres más poderosos atrapados en ella envejecían al instante y serían los primeros en morir. En todas partes, caos. Distorsiones temporales y rupturas espaciales se extienden en ondas superpuestas, cada zona es un tipo diferente de ruina. Y, sin embargo, el resto de Valinor permaneció intacto. Los salones de mandos siempre habían estado apartados de los otros grandes lugares de Valinor, remotos y deliberadamente apartados, y esa distancia ahora servía como amortiguador. Silas también mantenía conscientemente la batalla dentro de los límites, evitando que la devastación se extendiera. Morgoth, por su parte, mantenía su atención centrada en la puerta del dolor, sin querer dejar que la batalla le alejara de su objetivo. Entre ellos, el resto de Aman estaba a salvo. Pero el estancamiento se mantuvo. Ninguno de los dos estaba logrando abrirse paso. Silas cambió su enfoque. Abrió el subespacio. El mar espiritual se derramó, más grande y saturado que nunca, llevando en su interior la conciencia acumulada y la emoción de cada ser de todas las épocas y dimensiones que Silas había tocado. Lo liberó como un asalto psíquico concentrado, una ola de pura fuerza espiritual que se lanzó hacia Morgoth con el peso de incontables vidas a sus espaldas. Fue un ataque que operó fuera de todos los límites convencionales. Las defensas físicas no significaban nada contra él. Las barreras mágicas eran irrelevantes. La autoridad espacial no podía bloquearlo.
Saltó todo eso y atacó directamente al espíritu y al alma, forzando en Morgoth en una sola avalancha debrumadora el dolor, la rabia, el amor, el terror y los pensamientos moribundos de cada ser consciente que alguna vez había vivido. Ungoliant había sido destruido precisamente por esto. El rostro de Morgoth se puso pálido. Su espíritu y alma absorbieron el impacto y tambalearon bajo él, su inmensa fortaleza mental doblándose ante el volumen de lo que se le presionaba. Su cuerpo se tambaleaba. Por primera vez en la batalla, algo que parecía casi vulnerabilidad cruzó su rostro. Comentario 0 comentario. Votar 1 restantes capítulo 473. La identidad del transmigrador queda a la expuesta aprovechando su ventaja, Silas desató la capa de la oscuridad, transformándola en una vasta red negra que se dirigió hacia Morgoth. Esta capa, tejida por la propia Ungoliant, no solo ocultaba a su objetivo de toda percepción, impidiendo incluso que Silas detectara lo que había dentro, sino que también servía como un poderoso dispositivo de atadura. Morgoth había sido atrapado una vez por Ungoliant usando este mismo artefacto, casi estrangulado hasta la muerte dentro de sus pliegues. Al verlo de nuevo, la expresión de Morgoth se volvió sombría y cautelosa. Reprimió el impacto en su conciencia, canalizando toda su fuerza para sellar el espacio circundante con puro poder espacial, impidiendo que la capa lo rodeara por completo. Simultáneamente, desató un torrente de llamas aterradoras y corrosivas, quemando la oscura tela. Morgoth entendía claramente la debilidad de la capa. Por poderoso que fuera, el artefacto tenía una vulnerabilidad fatal. No podía resistir el fuego. Cuando Ungoliant lo había atrapado previamente con esa misma capa, fueron los Balrogs quienes acudieron a su rescate, usando su fuego demoníaco para atravesar la atadura y liberar a su amo. Ahora, mientras las llamas destructivas de Morgoth desgarraban la capa de oscuridad, la tela sucumbía rápidamente. Un gran agujero se abrió en el tejido, y Morgoth irrumpió en un instante, despojándose de la contención como una serpiente que se desprende de la vieja piel. Al ver a Morgoth liberarse, Silas abandonó la capa sin dudarlo y convocó el jarrón Ungoliant, Nauru. Este recipiente negro, forjado a partir del cuerpo de Ungoliant por la mano de Eul, había estado guardado en el subespacio durante siglos, cuyo único propósito era purificar el mar de los espíritus filtrando la conciencia cruda de todos los seres. Pero también era un arma de poder aterrador, un artefacto capaz de devorar incluso el propio vacío. Lo más crítico era que el jarrón aún contenía las impurezas que había filtrado del mar de los espíritus a lo largo de milenios. Las emociones y deseos acumulados de cada ser consciente que alguna vez había vivido en Arda. Amor, odio, dolor, rabia, obsesión, anhelo, todo el espectro del sentimiento mortal, concentrados en una sustancia de peligro extraordinario. Silas nunca se había atrevido a tocar ese residuo directamente. Incluso el contacto más breve podía abrumar cualquier mente con el peso de miles de millones de vidas de emoción cruda, llevando a la víctima a la locura o a la autodestrucción. Silas llamó a esta sustancia veneno del alma, también conocido como corrupción mundana. Alzó el jarrón, y Nauru se transformó en una singularidad masiva, un agujero negro que generaba una fuerza gravitatoria tan inmensa que amenazaba con arrastrar a Morgoth hasta su boca. Morgoth percibió la amenaza al instante. Justo cuando la atracción empezaba a cerrarse a su alrededor, apretó los dientes y tomó una decisión desesperada e imprudente. Detonó el espacio circundante. En un instante, el tejido de la realidad se rompió como un espejo golpeado por un martillo. Las grietas partían el aire en todas direcciones, y dentro de cada grieta se abría un vacío oscuro y infinito, generando una fuerza gravitatoria que comenzó a devorar el paisaje circundante. Montañas, roca, tierra y mar, todos atraídos gritando hacia las grietas como si el mundo mismo se estuviera deshaciendo. Los salones de mandos fueron arrasados, reducidos a menos que escombros. Solo la puerta del dolor, el umbral que conduce al reino desconocido más allá, permanecía en pie, ilusoria como un espejismo, completamente intacta por la devastación espacial que la rodeaba. El jarrón fue arrancado de las manos de Silas por la fuerza de la detonación, pero lo atrapó antes de que pudiera caer en una de las grietas espaciales. La expresión de Silas se endureció. No esperaba que Morgoth fuera tan imprudente, dispuesto a detonar el espacio mismo y poner en riesgo a todo el continente de Aman de ser consumido por las grietas. Esto no era estrategia. Esto era una locura de tierra quemada. Abandonó la pelea de inmediato. Su familia y amigos estaban en este continente. Volcando todo su poder ante la crisis actual, Silas desplegó la autoridad del tiempo, reparando rápidamente las grietas espaciales una a una, sellando las fracturas antes de que pudieran expandirse y devorar por completo a Aman.
Al ver a Silas ocupado con las reparaciones, Morgoth se rió. Ignorando la destrucción espacial que había causado, el enemigo oscuro se giró y lanzó un asalto con fuerza total contra la puerta del dolor, decidido a atravesar ese umbral de almas reunidas. Para. Morgoth, no cometas otro error. Manu llegó por fin, con expresión grave y autoritaria. La puerta del dolor es un lugar donde se reúnen las almas, un umbral sagrado de paso para todos los que mueren. Si lo destruyes, te traerás un castigo divino a ti mismo. Los otros Valar también habían sentido la crisis, llegando desde todas direcciones, rodeando a Morgoth por todos lados. Pero Morgoth, frente a los poderes de Arda reunidos, no mostró el menor signo de pánico. En cambio, una sonrisa burlona se extendió por su terrible rostro, como si hubiera escuchado un chiste divertido. ¡Ja! ¿Castigo divino? Se rió, con la voz cargada de desprecio. Querido hermano, incluso después de todo este tiempo, sigues siendo tan ingenuo. Su mirada recorrió a los Valar reunidos, deteniéndose un instante en Silas, antes de volver a la puerta del dolor. Mis queridos hermanos y hermanas, dijo Morgoth, dirigiéndose a los Valar con una familiaridad venenosa, no hay necesidad de ser tan hostil conmigo. Esta puerta, dijo Morgoth, su voz baja y resonante, resonando por el paisaje devastado hasta todos los oídos presentes. ¿Seguro que todos sabéis lo que hay detrás? Su tono estaba cargado de resentimiento y veneno. Dentro yace el secreto más profundo de este mundo y su mayor tesoro. Es la clave de la creación misma. Es la llama imperecedera, el fuego que dio origen a nuestro libre albedrío. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Pero este tesoro, se la entregó a un grupo de criaturas humildes y efímeras. Dejó que esas almas humanas la disfrutaran solas, mientras que nosotros, su primogénito, ni siquiera tenemos derecho a tocarlo. La voz de Morgoth se elevó, su furia creciendo como una tormenta que se avecina. Nacimos de su pensamiento. Somos sus verdaderos hijos, heredando su poder. Nacimos poderosos, situándonos en la cima de la existencia. Pero, ¿qué hemos ganado? Nos esforzamos. Nos esforzamos. Dimos forma a este hermoso mundo con nuestras propias manos. Somos los verdaderos amos de Arda. Sin embargo, estamos confinados a este rincón de la creación, mientras que el mundo verdaderamente fértil y vasto está entregado a los humanos, criaturas que no aportan nada, que solo discuten entre sí como parásitos. Su expresión se torció de rabia e indignación amarga. ¿Qué nos considera él? ¿Nadie? ¿Sirvientes? ¿Esclavos humildes que existen solo para preparar el mundo para el disfrute de la humanidad? Somos sus hijos, pero él favorece a los humanos por encima de todo, tratándonos, a quienes más le amamos y creímos, como si no valiéramos nada. Su voz se quebró con el peso de un antiguo agravio. Da a la humanidad la libertad de elegir su propio destino. Les da el camino para alcanzar la llama imperecedera tras la muerte. Sin embargo, él nos olvida por completo. Los Valar guardaron silencio. Las palabras de Morgoth resonaron por todo Valinor, reverberando en los oídos de elfos y Maiar por igual, despertando ondas en corazones que habían estado calmados durante siglos incontables. No había terminado. Mis hermanos y hermanas, continuó Morgoth, su voz cambiando de furia a algo casi suave, casi razonable. No te pido que estés conmigo. Solo te pido que no me obstaculices. Una vez que obtenga la llama imperecedera, podré crear un nuevo mundo para nosotros. Un paraíso que nos pertenece solo a nosotros. Además, compartiré la llama contigo. Con ello, cada uno de vosotros puede crear algo único para su propia naturaleza, una raza que os pertenece, forjada por vuestra mano y vuestra voluntad. Tendrás el cielo, la tierra, el océano, los bosques y los habitantes de tu propia creación. Gobernaremos este mundo por completo. Su voz bajó a un susurro feroz y embriagador. Nadie volverá a matarnos nunca más. Las palabras de Morgoth fueron devastadoramente persuasivas. Incluso Silas sintió que la sangre se le removía. Este hombre realmente sabe cómo mover a la gente, pensó Silas, protegiendo cuidadosamente su expresión. Incluso yo siento un tirón por sus palabras. No es de extrañar que envenenara tantas mentes y las guiara por el camino de la ruina junto a él. Justo cuando ese pensamiento cruzó su mente, la mirada de Morgoth encontró la suya. Sus ojos se encontraron. Silas. La voz de Morgoth resonó directamente en la mente de Silas, pasando por completo por sus oídos. Una sonrisa cómplice y burlona jugaba en las comisuras de la boca del enemigo oscuro. Coopera conmigo. Conozco tu secreto. Una pausa. No eres de este mundo, ¿verdad?
La expresión de Silas no cambió, pero algo se apretó dentro de él. Si cooperas conmigo, continuó Morgoth, con voz telepática suave y pausada, puedo contarte cómo llegaste a este mundo. Y puedo mostrarte cómo volver a tu original. Comentario 0 comentario. Votar 1 restantes capítulo 474. El fuego secreto es robado. Al oír el mensaje telepático de Morgoth, las pupilas de Silas se contrajeron. Su expresión se congeló mientras miraba al enemigo oscuro. Que su identidad transmigradora fuera expuesta no le preocupaba demasiado. Después de todo, cuando creó por primera vez la piedra de la resurrección, Mandos también había discernido sus orígenes con una sola palabra. Pero lo que realmente sacudió a Silas hasta lo más profundo fue la afirmación de Morgoth de que conocía el secreto de la transmigración y el camino de regreso. Independientemente de si las palabras de Morgoth eran verdaderas o falsas, despertaban el deseo más profundo que Silas aún llevaba dentro. Incluso ahora, habiéndose convertido en un ser de poder al nivel de Vala, empuñando la autoridad del tiempo y comandando el mar de los espíritus, seguía albergando una profunda lealtad a su tierra natal. Aunque no había sido nadie importante en ese otro mundo. Morgoth pareció leer sus pensamientos. Una satisfacción arrogante brilló en esos terribles ojos al revelar otro secreto. Silas, puedes dudar de mis palabras. Pero te diré claramente. Si deseas abandonar este mundo y regresar al tuyo, debes alcanzar un poder de nivel creación. Solo entonces podrás escapar de este universo y encontrar tu mundo dentro del vasto y sin límites caos más allá. Su voz telepática se intensificó. Y para alcanzar un poder de nivel creación, aparte de la llama imperecedera, no tienes otra opción. Porque ya sea tú, yo o cualquiera de los otros Valar, todo el poder que empuñamos proviene de él. Nuestro límite último estaba predeterminado desde el momento en que fuimos creados. Para liberarnos de ese encierro y cambiarlo todo, debemos obtener la llama imperecedera y usarla para remodelar nuestros propios orígenes. Solo así podremos escapar de su influencia y recuperar completamente nuestra libertad. Así que coopera conmigo, Silas. Tu poder del tiempo y mi poder del espacio, combinados, podrían dominar este mundo por completo. Aunque todos los demás Valar unieran fuerzas, no serían rival para nosotros. Una vez que me ayudes a obtener la llama imperecedera, no solo la compartiré contigo, sino que te ayudaré completamente a regresar a tu mundo original. El tono de Morgoth era inusual. Despojado de burlas, despojadas de amenaza, habló con lo que sonaba a sinceridad genuina. Silas no respondió. Pero Manu no esperó a que él lo hiciera. Todos, no os contengáis nada. Derriba a Melkor. Como el servidor más fiel de Eru Ilúvatar, Manu nunca se dejaría influenciar por las palabras de Morgoth. Si acaso, le enfurecían mucho. El rey anciano ordenó que todos los Vala atacaran simultáneamente. A su orden, los Valar reunidos desataron todo su poder. Silas permaneció en silencio un momento más, con una expresión inescrutable. Entonces él también se unió al asalto, liberando vastas oleadas de poder temporal y espiritual que se lanzaron hacia Morgoth como una ola gigante. En un instante, los cielos y la tierra cambiaron. El pacífico Valinor parecía estar al borde de la aniquilación. Bajo la voluntad de Mandu, el propio cielo pareció colapsar, descendiendo sobre Morgoth con una presión asfixiante y desgarradora. Rayos que sacudían el mundo la acompañaban, cada uno con suficiente fuerza como para partir un continente. Ulmo tomó el control del mar infinito, transformando las aguas en una inundación destructora del mundo que se lanzó hacia Morgoth con el impulso imparable de una presa en racha. Oron, el cazador, desenvainó su arco divino y disparó una sola flecha devastadora que atravesó el vacío mismo, infalible y absoluta. Tulkas, el campeón, se acercó al alcance cuerpo a cuerpo, convirtiendo el poder bruto de la ley natural en la fuerza destructiva más pura y concentrada, un golpe destinado a aniquilar por completo la forma física de Morgoth. Los Valar restantes desataron cada uno sus propios dominios. Los elementos estallaron en caos. Agua, fuego, viento y tierra chocando y entrelazándose. Las leyes naturales del universo cayeron en desorden. Todo el continente de Aman tembló violentamente. Los océanos se llenaron de olas colosales. Incluso el lejano mundo de Arda se vio afectado, sus cielos oscureciéndose, el sol y la luna perdiendo su luz, las estrellas parpadeando y vacilando. Los elfos de Valinor estaban aterrorizados. Incluso los más poderosos entre ellos, con rostros pálidos de temor, solo podían observar la inmensa presión y temblores que emanaban del norte. Volcaron cada onza de su fuerza en proteger sus ciudades, desesperados por no ser arrastrados por el cataclismo.
En el campo de batalla de las ruinas de los salones de mandos, enfrentándose al asalto combinado de todos los Vala de la creación, Morgoth no mostró miedo alguno. En cambio, en el momento de mayor peligro, una sonrisa astuta, pausada y profundamente siniestra cruzó su rostro. Cada Vala lo sentía. El instinto les gritaba que se retiraran. Pero ya era demasiado tarde. Su poder ya estaba comprometido. Un instante después, el ataque combinado de todos los Vala convergió hacia la posición de Morgoth. Pero no le impactó. El torrente de poder divino desapareció misteriosamente en el instante en que le alcanzó, engullido por algo invisible, como si hubiera atravesado una puerta hacia la nada. Luego, un segundo después, todos los ataques reaparecieron. Esa fue la convergencia de 14 Valar desatando todo su poder aterrador, amplificado aún más por la autoridad temporal de Silas, la fuerza espiritual combinada del mar de espíritus del subespacio y la propia manipulación espacial de Morgoth redirigiéndolo todo. Tal poder, suficiente para destrozar todo el mundo de Arda, ahora se concentraba en un solo punto: la puerta del dolor. En medio de la exultación triunfante de Morgoth y la horrorizada realización de los Valar, la puerta del dolor, un umbral que originalmente solo podían cruzar las almas humanas, ya no pudo resistir el asalto. La barrera invisible dentro de la puerta se rompió violentamente, revelando un pasadizo completamente negro y sin fondo más allá. Al instante siguiente, una poderosa construcción del alma emergió del pasadizo. El clon espiritual de Morgoth, enviado de antemano, sostenía en su mano una sola llama. Era blanco puro, brillando con 7 colores de luz, increíblemente etéreo. No hacía ni un calor intenso ni un brillo cegador. Pero en el momento en que apareció, cada ser presente sintió un anhelo primitivo despertar en su interior, una atracción tan profunda y fundamental que trascendía el pensamiento. Esta era la esencia del mundo. El núcleo de la vida y el alma. El poder supremo, puro y sagrado del que toda creación había surgido. La llama imperecedera. Todos los Vala lo reconocieron al instante. Sin excepción, conocían su nombre. No se le debe permitir robar la llama. Manú gritó, con la voz áspera por el terror. Encendió todas sus reservas de poder, desesperado por recuperar el fuego sagrado. Los otros Valar se lanzaron hacia adelante frenéticamente al unísono. La llama imperecedera era el poder creativo único de Eru Ilúvatar. Su existencia fue la base de Arda, el núcleo de todo el subuniverso. Si Morgoth lo reclamara, todo estaría en riesgo de aniquilación o corrupción irreparable. Pero Morgoth había planeado este momento a través de eras de encarcelamiento. En un solo movimiento fluido, retrajo su clon de alma. La llama imperecedera cayó en su mano derecha. Miró hacia abajo el fuego sagrado que ardía en su palma, y sus ojos ardían con codicia, éxtasis y el salvaje triunfo de una ambición finalmente cumplida. Su risa estalló por todo Valinor, temeraria y desenfrenada. Ja 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 ja. Cerró el puño alrededor de la llama. Y bajo la mirada aterrorizada de cada Vala presente, su forma se disolvió en un pliegue de espacio y desapareció. La llama imperecedera no debe perderse. No importa de dónde huya, hasta los confines de la tierra o más allá, debemos capturar a Melkor y devolver la llama. De lo contrario, no podemos enfrentarnos al elegido. La expresión de Manú era más grave que cualquier cosa que Silas hubiera presenciado jamás. La compostura del Rey Mayor, su legendaria calma, se había desmoronado por completo. Se volvió hacia el Señor de las Aguas. Ulmo, toma el control de todos los océanos y vías fluviales. Vigila cada río, cada lago, cada manantial subterráneo. No dejes nada sin buscar. El normalmente silencioso Ulmo asintió con un solo y feroz asentimiento. Su cuerpo se disolvió en un torrente de agua viva y se fusionó con el vasto océano, extendiendo su autoridad sobre cada cuerpo de agua del mundo de Arda, sellando cualquier posibilidad de que Morgoth se ocultara en las profundidades. Manú se giró junto al herrero. Aul, toma el mando de los lugares profundos bajo la tierra. Cada grieta, cada caverna, cada veta de mineral. No le des a Melkor ni un solo lugar donde esconderse bajo tierra. Aul asintió y se marchó sin decir palabra. Más allá de su dominio de la forja, Aul dominaba todas las montañas, la piedra y los cimientos profundos de la tierra. Si Morgoth hubiera huido bajo la superficie, el herrero lo habría encontrado. Comentario. Votar 1 restantes. Capítulo 475. El sistema de la esencia. Manú continuó dando órdenes. Ordenó a Yavanna, la reina de la tierra, que usara su autoridad para comunicarse con todas las plantas del mundo de Arda, convirtiéndolas en sus ojos para rastrear el paradero de Morgoth.
Orón, el cazador, cabalgó a su divino corcel Naar hacia el mundo mortal, acompañado por sus grandes sabuesos, para seguir el rastro de Morgoth por cada paisaje. Irmo, el señor de los sueños, se entrelazó en las mentes dormidas de los habitantes de Arda, buscando cualquier rastro de Morgoth en sus sueños. Barda usaba el sol, la luna y las estrellas como ojos, vigilando cada centímetro de tierra día y noche sin descanso. Baer, la tejedora, ejercía su autoridad sobre el destino y la historia, tejiendo tapices que representaban a Morgoth cada hora, registrando y siguiendo sus movimientos, y prediciendo su siguiente acción. Los Valar restantes también aportaron sus propios poderes, buscando a Morgoth con todos los recursos a su alcance. Incluso Silas fue reclutado para el servicio. Manu solicitó personalmente su ayuda, pidiéndole que investigara los movimientos de Morgoth a través de las corrientes del tiempo. Silas estuvo de acuerdo. Pero no importaba lo que hicieran los Valar, ni cuán a fondo buscaran, su persecución ponía a todo el mundo de Arda patas arriba sin descubrir ni rastro de Morgoth. El ánimo entre los Valar se volvió insoportablemente pesado. Empezaron a sospechar que Morgoth podría haber abandonado Arda por completo, llevando la llama imperecedera al vacío exterior. Cada rincón de tierra y agua había sido registrado. No quedaba ni un solo rastro. Con el paso de los años, los Valar abandonaron a regañadientes la búsqueda. Silas, mientras tanto, volvió su atención hacia adentro. Entró solo en el subespacio. Ante él se extendía el vasto y sin límites del mar de los espíritus y el inmenso mar de la magia. Había venido a absorber y refinar su energía, aumentando aún más su fuerza para lo que viniera. El subespacio había sido conectado por Silas, a través del poder del tiempo, a innumerables puntos a lo largo de la historia de Arda. Desde el nacimiento de la vida consciente hasta la actualidad, cientos de millones de seres han contribuido con una parte de su luz espiritual, acumulando este asombroso reservorio de energía. Aunque Silas había tomado durante mucho tiempo del mar de los espíritus, el poder que obtenía de él era, en última instancia, prestado, no realmente suyo. Si el subespacio fuera capturado o destruido violentamente, el mar de los espíritus dejaría de existir. Por eso Silas nunca absorbió la energía espiritual de los Valar, a pesar de que sus propias contribuciones habrían sido suficientes para derrocar el mar de los espíritus varias veces. Si la energía espiritual de los Valar se fusionara con el subespacio, la cuestión de la soberanía sobre el mar se volvería peligrosamente confusa. Pero ahora, después de que Naurur hubiera pasado siglos filtrando las emociones y voluntades de todos los seres vivos, lo que quedaba era pura energía espiritual, libre de cualquier conciencia o contaminación. Silas tenía la intención de absorberlo todo. Descendió al mar de los espíritus. Sosteniendo el jarrón Ungoliant cerca de su cuerpo, cerró los ojos y comenzó a absorber la energía que lo rodeaba. Un pequeño vórtice de poder espiritual se formó a su alrededor. La energía no se fusionaba directamente con su cuerpo. En cambio, primero fue absorbida por el jarrón, purificada de cualquier impureza persistente, y solo entonces canalizada hacia Silas como una fuerza espiritual cristalina y refinada. El vórtice creció. Y luego aún más grande. Una tormenta estalló sobre el mar de los espíritus mientras su vasta extensión era arrastrada implacablemente hacia la boca de la nave. Naurur, como un agujero negro inagotable, devoraba la energía espiritual sin pausa, su consumo acelerándose con cada momento que pasaba. A medida que la energía purificada se derramaba en Silas, su poder espiritual crecía a un ritmo extraordinario. Más importante aún, su alma primordial se expandió bajo el alimento, creciendo más grande, densa y resistente. La energía espiritual era el mejor tónico para el alma, y Silas se sentía más ligero, más flotante, la calidad de su alma mejorando continuamente, acercándose a un estado de verdadera inmortalidad e indestructibilidad. Y entonces, en ese estado de absorción cómoda y placentera, Silas notó algo. En lo más profundo de su alma, oculto bajo capas que nunca antes había podido percibir, brillaba un único punto de luz dorada. Silas sintió curiosidad inmediatamente. Envió su conciencia más profundo, sondeando hacia la luz dorada. Pero su conciencia quedó bloqueada casi al instante, incapaz de penetrar el resplandor y discernir su verdadera naturaleza. ¿Es esto, el sistema?, murmuró sorprendido. Silas había sospechado durante mucho tiempo que su transmigración a este mundo era obra del sistema. Su fuerza actual se basaba en gran medida en las recompensas que le había proporcionado. Anteriormente, tras ascender a un poder de nivel Vala, había buscado en cada rincón de su ser rastros del sistema, examinando su cuerpo, su magia y su alma. No había encontrado nada.
Sin embargo, hoy, mientras absorbía la energía del mar de los espíritus, el sistema se había revelado, oculto en el estrato más profundo de su alma. Silas no sentía miedo ni hostilidad hacia él. Todo lo que poseía era inseparable de sus dones. Además, desde su transmigración, el sistema nunca había mostrado signos de autoconciencia ni voluntad independiente. Parecía completamente mecánico, respondiendo a condiciones y repartiendo recompensas sin pensar ni agendar. Silas sospechaba que, a pesar de la naturaleza claramente elevada del sistema, muy por encima de su capacidad actual de comprensión, probablemente era un constructo más que una entidad consciente. Aún así, sentía una curiosidad intensa por su verdadera naturaleza. El sistema se llamaba Sistema de Inicio de Sesión de Hogwarts, y cada recompensa que había otorgado consistía en conocimientos mágicos extraídos del mundo de Harry Potter. Así que la pregunta que llevaba años rondando en su mente ahora avanzaba con renovada urgencia. ¿Estaba este sistema conectado con el propio mundo de Harry Potter? ¿Qué conexión tenía este mundo con Harry Potter? ¿Y por qué el sistema le había traído aquí, a Arda, en lugar de al propio mundo de Harry Potter? La mente de Silas bullía de curiosidad y preguntas sin respuesta. Miró la luz dorada que se había materializado en lo profundo de su alma, decidido a discernir su verdadera forma. Aunque su conciencia había sido bloqueada en el primer intento, no se rindió. Canalizaba continuamente energía espiritual hacia el resplandor dorado, explorando su superficie, intentando penetrar su barrera y ver qué había en su interior. Para su sorpresa, la luz dorada no se resistió. En cambio, empezó a absorber su energía espiritual, absorbiéndola sin dudar, como si hubiera encontrado algo que había anhelado durante mucho tiempo. Al mismo tiempo, la luz dorada se volvió un poco más intensa. El cambio fue mínimo. Si Silas no hubiera poseído facultades espirituales de tal refinamiento extraordinario, nunca lo habría detectado. Al ver esta transformación, algo se agitó en su interior. Continuó alimentando la luz dorada con energía espiritual, aumentando el flujo. La luz aceptaba todo lo que ofrecía, consumiéndolo con avidez como una criatura hambrienta ante un banquete. Silas no dudó. Aumentó drásticamente el suministro. En el centro del mar de los espíritus, estalló una gran tormenta con Silas a su lado. Un torrente masivo de energía espiritual fue absorbido por Nauru, purificado al instante, y luego inundó su cuerpo. El volumen era tan inmenso que Silas sintió que su alma gemía de incomodidad, una sensación saturada e hinchada, como si su propio ser estuviera a punto de estallar. Pero la luz dorada en lo más profundo de su alma devoró el exceso casi tan rápido como llegó. Con cada momento que pasaba, con la adición de grandes cantidades de energía espiritual, la luz dorada se volvía más vibrante. Su resplandor era suave pero deslumbrante, transmitiendo un aire de elegancia suprema y trascendente, algo increíblemente lejano pero íntimamente familiar. Silas la miró, su expresión cambiando de curiosidad a incertidumbre. Esa luz dorada le daba una extraña sensación de reconocimiento, como si la hubiera visto en algún lugar antes. Su mente corría, ordenando cada recuerdo, cada experiencia, cada encuentro a lo largo de las eras de existencia. Un segundo después, la conexión le golpeó. La llama imperecedera. Aunque Silas solo había vislumbrado brevemente el fuego sagrado cuando el clon del alma de Morgoth lo había extraído de detrás de la puerta del dolor, estaba seguro de lo que sentía. Esta luz dorada, oculta en el núcleo más profundo de su alma, irradiaba exactamente la misma cualidad que la llama imperecedera. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.